y he titulado el sermón Amor de Madre. Amor de Madre. Voy a confesarles que no me ha sido fácil decidir cómo iba a hacer el sermón o qué era lo que iba a tocar específicamente. La verdad es que en las Escrituras encontramos buenos ejemplos de madres, madres que hicieron el bien, madres que fueron dignas de imitar, y pudiéramos hablar de muchas de ellas en esta mañana, como por ejemplo madres como Ana, aquella mujer que era estéril, no podía tener hijos, entonces ella va al templo a orar, derrama su corazón delante de Dios, con lágrimas hace voto a Dios diciendo: si me concedes un hijo, yo lo dedicaré a Jehová y todos los días que viva será de Jehová. Y Dios escucha esa petición, entonces Dios le permite tener a ese hijo, a quien pone por nombre Samuel, y Ana cumple su voto, cumple su promesa a Dios. Y pudiéramos hablar de Ana como aquella madre que se quebrantó delante de Dios, que se humilló delante de Dios, que supo acudir a Dios. Ana como aquella madre que cumplió su voto a Dios. Ana como aquella madre que entregó su hijo a Dios, y es un buen ejemplo para imitar. También tenemos en las Escrituras otros ejemplos de madres que quizás no son tan buenos ejemplos o no tan dignos de imitar. Y pensaba, por ejemplo, en el caso de Rebeca, ¿sí? Aquella madre que tenía dos hijos gemelos, Jacob y Esaú, y ella literalmente engañó a su esposo Isaac, vistiendo a Jacob con pieles para que parezca Esaú, a fin de que Isaac dé la bendición a Jacob, ¿no? Entonces Isaac hizo eso, le dio la bendición a Jacob creyendo que era Esaú. Así que ahí está de alguna manera mamá Rebeca haciendo un complot, resolviendo las cosas a su manera, queriendo tomar el control de la situación, enseñando a su hijo literalmente a engañar. Enseñanza que parece que le vino bien a Jacob, porque más adelante, con los años, en el tiempo, Jacob va a usar de esas artimañas para engañar a su suegro Labán y quitarle lo mejor del ganado que él tenía. Ni lento ni perezoso Jacob para aprender, aprendió la enseñanza de su madre. Así que hay buenos ejemplos en las Escrituras, hay malos ejemplos de madres en las Escrituras, y ¿saben qué? No vamos a hablar de ninguno de ellos en esta mañana, ¿sí? Lo que primero quiero decirles es que aunque me voy a dirigir específicamente a las madres, el sermón aplica para todos en esta mañana. No es que si no eres madre tienes tiempo libre y puedes rajar, no. El sermón aplica para todos en esta mañana, sea madre, padre, hijo, nieto, tía, lo que sea. El sermón aplica para todos. Filipenses capítulo 2, vamos a leer el texto. Cuando yo lea el texto, ustedes no se asusten, no piensen qué tiene que ver esto con el Día de la Madre, pero yo voy a leer el texto allí en Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 8. Filipenses 2, 1 al 8, dice la Escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en esta mañana podríamos decir que una madre tiene un amor en cierta forma como el amor de Cristo. El amor de una madre tiene algo del amor de Cristo.
el sentir de una madre por sus hijos tiene algo del sentir de Cristo. Encontramos en nuestro texto que acabamos de leer que el sentir del Señor Jesucristo lo llevó a dejar de mirar por sí mismo, a dejar su lugar de privilegio, ese lugar de comodidad que él tenía, a dejar su bienestar por conseguir tu bienestar y mi bienestar. Él pasó literalmente de tenerlo todo a no tener nada, de estar allí en lo alto, en la gloria, a estar aquí en la tierra, de estar con su Padre a estar con los pecadores, de tener ángeles a sus pies a lavar los pies de los hombres, de estar allí en lo alto en la gloria, estar colgado en lo alto de un madero, y todo lo hizo, tú sabes, por ti y por mí, por amor a nosotros. El sentir del Señor Jesucristo lo llevó a sacrificar su condición por cambiar tu condición y mi condición. Sacrificar su condición por cambiar tu condición y mi condición. El Señor Jesucristo el sentir del Señor Jesucristo lo llevó a despojarse de todo. Poseyéndolo todo, Él se despojó de todo. Todo lo hizo a un lado, todo lo hizo a un costado por ocuparse literalmente de ti y de mí. Como les digo, hermanos, el sentir de una madre, el amor de una madre, tiene algo de ese amor o ese sentir del Señor Jesucristo. Una madre también sabemos que está dispuesta a renunciar a todo, aún a negarse a sí misma por cubrir la necesidad de sus hijos. ¿Saben? Esto es así. Una madre siempre está ahí sacrificándose por sus hijas, por sus hijos. Ella está ahí haciéndose menos a sí misma de alguna manera, negándose quizás a aquellas cosas que ella pudiera querer o desear por cubrir o por satisfacer la necesidad de sus hijos. Y esto es así aún desde el momento que las madres llevan a sus hijos en el vientre. Mi esposa decía, cuando Nacho estaba en la panza, ni aún me dejaba comer lo que quería. Parece que un bocado y ya estaba suficiente. Ella quería comer más. Cuando había asado, un bocado, y eso es sacrificio. Dejar de comer asado por un hijo que aún ni nació. Es una madre sacrificada. Pero eso es lo que hace una madre, ¿sí? Aún desde que empieza a llevar a su hijo en el vientre, ya comienza a hacer cosas por él, a hacerse menos ella, a hacerse a un costado ella por él. Después los hijos nacen, ¿sí? Son bebés. A la noche ya saben lo que pasa. Ellos empiezan a llorar, no tienen reloj, no miran el horario, no les importa nada, ¿sí? Y mamá, que está allí en el quinto sueño, tiene que dejar su lugar de comodidad y atender a ese bebé que quizás hay que cambiarlo, quizás hay que darle de comer. Entonces ella se levanta y hace eso, lo cambia, le da de comer y después trata de que se duerme. Y a veces el muy sinvergüenza no quiere dormir porque parece que se desveló y está con los ojos así de grandes y uno quiere, dormite, no. Saben que un hijo se duerme más rápido con un chirlo. No hagan eso, pero es increíble que un hijo se duerme más rápido llorando. No pongan en práctica eso, pero es lo que pasa, ¿no? Entonces mamá está ahí sacrificando de su sueño, de su descanso por ese hijo. Más adelante los hijos van creciendo y algo pasa, están jugando y los hijos por alguna razón se caen o lo que sea, se lastiman. ¿Y a quién vienen corriendo? Vienen corriendo a mamá, no vienen corriendo a papá, porque papá es como un poco más frío. Papá dice, a ver, no tenés nada, anda que estoy ocupado. Pero mamá no es así. Mamá, no importa lo que esté haciendo, siempre va a tener tiempo para sus hijos. Entonces ella va a dejar de hacer lo que está haciendo y entonces le mira la herida, le lava la herida, le sopla. Yo no sé por qué las madres soplan la herida de sus hijos. Eso duele. No soplen la herida de sus hijos. Pero entonces le soplan la herida y le hacen esto y lo acarician, lo miman, le secan las lágrimas. Si tienen algo dulce, le dan algo para que se olvide de que se lastimó. De alguna manera la madre lo consuela, ¿sí?
No vamos a extendernos mucho más, pero los hijos crecen y siempre vuelven a mamá. No digo que no vuelven a papá, no digo que hay algo malo con papá, al contrario, pero siempre, mamá es mamá. Los hijos siempre vuelven a mamá. El punto es, hermanos, en esta mañana, que una madre está dispuesta a darlo todo. Una madre está dispuesta a darlo todo. Su tiempo, sus horas de descanso, sus horas de sueño, sus fuerzas, aún las fuerzas que no tiene, dispuesta a darlas por sus hijos. ¿Qué cosa no daría una madre por el bienestar de sus hijos? Ahora, yo quiero en esta mañana brevemente hablarte de lo más valioso que una madre puede darle a sus hijos. Ya que una madre está dispuesta a darlo todo, yo voy a hablarte de lo más valioso que una madre puede dar a sus hijos. Yo sé que ustedes ya se están imaginando lo que es. Ustedes saben que una madre puede darlo todo por un hijo y puede darlo todo con esfuerzo. Una madre puede sacrificarse por su hijo, transmitirle la idea de que debe ser esforzado, transmitirle la idea de que debe estudiar. Puede hacer el esfuerzo para que él tenga una buena carrera universitaria, puede hacer un buen esfuerzo para que él el día de mañana tenga un buen empleo, y él puede hacer todas estas cosas, puede obtener logros, alcanzar metas, y puede que al final de la carrera, al final de los días, no haya valido la pena. Esto puede pasar. También puede que una madre no tenga lo suficiente para brindarle a un hijo un buen estudio, para que él alcance una buena carrera universitaria, para que él tenga un buen título el día de mañana, un buen empleo. Pero esa madre puede inculcar a su hijo en los caminos del Señor, y seguro que al final de la carrera va a haber valido la pena. Amén. Tú y yo ya sabemos, ya hemos visto que la vida del hombre no consiste en lo que pueda tener en esta tierra. No consiste la vida del hombre en el éxito que pueda tener en esta tierra o en la abundancia de los bienes que posee, sino que la vida del hombre es más que esto. Algo que es triste, que sucede hoy en día con creyentes, es que están más preocupados por lo que van a estudiar sus hijos, por lo que van a hacer sus hijos cuando sean grandes, de qué van a trabajar. ¿Será un médico? ¿Será un abogado? ¿Será un ingeniero? ¿Será un político? Un político no. Puede ser el primer político, no, pero padres que están más preocupados por qué va a hacer su hijo, ¿sí? Están más preocupados por eso en lugar de estar preocupados si su hijo realmente un día conocerá a Cristo, amará a Cristo un día mi hijo. ¿Servirá a Cristo mi hijo un día? Están más preocupados por lo primero que por lo segundo. Ya que una madre está dispuesta a darlo todo, vamos a hablar de lo más importante que una madre puede dar a su hijo. Porque como les digo, hermanos, lo más valioso no es que puedas darle a tu hijo una buena posibilidad de estudiar. Es bueno, pero no es lo más importante. Lo más valioso que una madre pueda dar a su hijo, y lo sabemos, es darle a Cristo. Es guiarle a Cristo. No hay otra cosa más grande, no hay otra cosa más importante, no hay nada que cuente más que esto. Tú puedes hacer que tu hijo tenga esto, lo otro, que alcance tantos logros, pero si primero no es un hijo de Dios, de nada vale. De nada vale. Tú puedes conseguir que tu hijo sea un ingeniero de la NASA, pero la NASA no le va a llevar al cielo eterno. Hay muchos creyendo, padres creyendo que les ha ido bien con sus hijos porque ellos han alcanzado títulos. Hay muchos creyendo que les ha ido bien con sus hijos porque han alcanzado buenos trabajos. Hay muchos padres creyendo que les ha ido bien con sus hijos porque han salido bien educados, con buena conducta. La verdad tengo que decirte, no pretendas que te ha ido bien si no has hablado con tu Hijo de Cristo. No pretendas que te ha ido bien
si tu hijo no ha visto a Cristo en ti. No pretendas que te ha ido bien si tu hijo no ha visto a Cristo reflejado en tu manera de actuar, en tu manera de conducirte en la vida. Otra cosa para mencionar, muchos padres orando por sus hijos para que les vaya bien, ¿sí? Para que consigan esto o aquello, porque están ahí con el enfoque errado en sus hijos. Orando para que sus hijos tengan un buen empleo, para que sus hijos alcancen títulos, para que sus hijos les vaya bien en esta vida. Pocos padres orando para que sus hijos conozcan a Dios. Pocos padres orando para que sus hijos amen a Dios. Pocos padres orando para que sus hijos sirvan a Dios. Déjame preguntarte, ¿de qué vale si tu hijo consigue todo y pierde su alma? Hermanos, tú y yo somos llamados a guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Somos llamados a guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Somos responsables de esa gran tarea, sin duda una de las tareas más importantes que el Señor nos ha dado. Guiar a un hijo en los caminos de Dios, ya lo saben, la gran mayoría, no es fácil. Es un trabajo duro, es un trabajo constante, es un trabajo del cual se necesita mucho esfuerzo, pero saben que la mayor de todas las cosas es que se requiere del ejemplo. Se requiere del ejemplo para guiar a un hijo en los caminos del Señor. Segunda Timoteo, vamos a buscar. Segunda Timoteo, capítulo 1. Vamos a ver un ejemplo. Pablo diciendo a Timoteo, en versículo 4 de capítulo 1 de 2 Timoteo, le dice que está deseando verle. Dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, dice el verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Acá tenemos un tremendo ejemplo. Si decimos que lo más importante para guiar a un hijo en los caminos de Dios es el ejemplo. El ejemplo. El buen ejemplo, ¿saben qué? Proviene de una fe no fingida, como dice aquí el texto. Trayendo a la memoria la fe no fingida. El buen ejemplo viene de una fe no fingida. Una fe fingida es decir, una fe que es genuina. Y hablando del ejemplo, si tu fe es genuina, tú pasas tiempo en oración, ¿no? Y tus hijos lo ven. Si tu fe es genuina, tú pasas tiempo leyendo las Escrituras y tus hijos lo ven. Si tu fe es genuina, ninguna palabra corrompida sale de tu boca y tus hijos están atentos a eso. Si tu fe es genuina, tú no andas por la casa gritando a lo loco y tus hijos lo ven. Si tu fe es genuina, tus hijos lo notan. Y si tu fe no es genuina, también lo notan. El ejemplo, cuán importante el ejemplo. Mire, voy a hablarte brevemente del ejemplo de mi madre, y perdón si lo hago con orgullo, pero voy a hablarte rápidamente. Miren, mi madre tenía muchas cosas. Quienes la conocieron sabían que cocinaba muy rico. Cualquier hijo dice que su madre cocina rico, ¿es verdad? Así que esto no es nada del otro mundo. Mi madre cocinaba muy rico, pero hacía una polenta dura. Yo la llamaba polenta a la piedra. Odié la polenta por la polenta que hacía mi madre. Nunca más quise comer polenta. Cocinaba rico, pero la polenta... Mi madre enseñaba muy bien, pero hermanos, cantaba. No tenía el don. Tenía don para otras cosas, pero nunca se lo dije. Hermanos, la verdad
¿Qué importa si cocinaba bien o mal? ¿Qué importa cómo cantaba si ella me guió a Cristo? ¿Qué importa las cosas malas o en las cosas que ella se pudiera equivocar? Si ella, un domingo volviendo de la iglesia, ella abrió su Biblia cuando yo tenía 8 años y me guió en cómo conocer al Señor. No solo eso, ella me enseñó con el ejemplo. Ella me enseñó con el ejemplo y yo me recuerdo de ver a mi madre leyendo cada día las Escrituras. No lo digo porque era mi madre, sino que lo digo porque era verdad. Cada día yo podía verla leyendo las Escrituras, orando. Y la verdad, si yo dijera que yo escuché a mi madre decir una mala palabra, yo te mentiría en esta mañana, porque no me recuerdo haber escuchado a mi madre decir una mala palabra. No era perfecta, era de River, pobre, pero tenía sus errores. Pero ella me guió en el camino del Señor y eso es lo que contaba. Eso era lo importante. Cuán importante, hermanos, padres también, madres, enseñar e instruir a nuestros hijos, pero desde el ejemplo. Desde el ejemplo. Tú y yo sabemos que es más lo que nuestros hijos aprenden de lo que ven de nosotros que lo que aprenden de lo que oyen. Es más lo que ellos emulan, lo que ellos copian de lo que hacemos nosotros, que lo que ellos aprenden por lo que nosotros le hablamos, por lo que ellos escuchan de nosotros, ¿sí? Tú puedes pasarte media hora diciéndole a tu hijo que tiene que ser honesto y bla, 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 y de repente suena el teléfono y le dices, atiende el teléfono y si es fulano, decile que no estoy. ¿Qué se va a acordar tu hijo? ¿De que tú le dijiste que sí, tiene que ser honesto? ¿O cómo tú procedes escapando y diciendo que no estás? ¿Qué es lo que va a aprender tu hijo? Esta semana me pasó algo. Pasé casi todos los últimos días de la semana con mi hijo Ignacio porque mi esposa no estaba. Entonces él me acompañó a hacer algunos mandados del negocio. Fuimos a un negocio donde generalmente compro mercadería y estábamos hablando con el comerciante y el comerciante me recordó de un momento hace varios meses donde yo le devolví a él 25,000 pesos que yo ni él nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta de que yo no le pagué. Un día entré al comercio donde entro todos los días y cuando ya es rutina tú te pones a hablar y te olvidas de algunas cosas como de pagar, que no debería, pero puede pasar. Entonces entré al negocio, compré mercadería y tenía que pagar algo en transferencia y algo en efectivo. Entonces hablamos, hice la transferencia, seguimos hablando y nos olvidamos la parte del efectivo. Entonces yo lo saludé, me fui, subí a mi auto, hice como 5 cuadras y yo agradezco que yo me di cuenta primero. Entonces dije, no le pagué. Pegué la vuelta, entré al negocio y le dije, hey, los 25,000 que te tenía que dar. Y se puso a ver y me dice, ay, no me los diste. Entonces le pagué los 25. Y él me dice, vos sos uruguayo, ¿no? No sos argentino. No tiene que ver si soy uruguayo o soy argentino. Ustedes lo saben. Pasa porque somos cristianos. Pero estábamos ahí con mi hijo esta semana y él me recordó de eso que había pasado. Salimos del negocio y mi hijo me dice, ¿eso pasó? Le digo, sí, gracias que yo me di cuenta primero. Pero a lo que voy, cuán importante que nuestros hijos vean esa clase de ejemplo en nosotros. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a instruir a nuestros hijos? ¿Qué es lo que van a aprender si ellos ven de sus padres que andan ahí mintiendo, haciendo trampa, engañando, que andan en cosas raras? ¿Qué es lo que van a aprender nuestros hijos de nosotros? Enseñar con el ejemplo. ¿Cuán importante enseñar con el ejemplo? Mamá, enseñas a cocinar a tu hija, entonces tú ¿qué le dices? Mira cómo lo hace mamá y hazlo igual. Enseñas a coser a tu hija y le dices, mira cómo lo hace mamá y hazlo igual. Enseñas a tu hijo a andar en los caminos de Dios y le dices, mira cómo lo hace el pastor, a mí no me mires. No, no es así. Eso de nada ayuda. Necesitamos enseñar a nuestros hijos desde el ejemplo. Dice el texto que acabamos de leer, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Rápidamente hablando de estas dos personas que menciona, Loida y Eunice, eran abuela y madre de Timoteo. La Biblia dice que el padre de Timoteo era griego, su madre Eunice judía. Ambas mujeres aquí mencionadas en el texto tenían nombre griego, pero profesaban de alguna manera el judaísmo. Después de llegar a los pies de Cristo, comenzaron a inculcar a Timoteo desde su infancia en los caminos del Señor, a inculcarle las Escrituras. Así que estas dos mujeres eran creyentes, pero el padre de Timoteo no. El padre de Timoteo no era creyente. Y ustedes saben que en el mundo romano toda la autoridad era del hombre de la casa. Pero lo interesante es que aún así, con todo, ellas pudieron inculcarle las Escrituras a Timoteo. Y ellas de alguna manera sentaron las bases de la fe de Timoteo. Timoteo creció hasta convertirse en un hombre de Dios. Él fue pastor de la iglesia de Éfeso, fue uno de los discípulos más destacados del apóstol Pablo. Y la verdad podemos ver a través de estos ejemplos de que en verdad hay recompensa, hay buenos resultados, hay bendición por el instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor y por hacerlo desde temprana edad y por hacerlo a pesar de las circunstancias difíciles. No eran circunstancias fáciles para estas dos mujeres, teniendo un esposo que no era creyente, guiar a un hijo en el camino del Señor. Pero aún así, con toda la circunstancia difícil, ellas lo hicieron. Este ejemplo mencionado aquí también me toca de cerca. Pienso en mi abuela. Mi abuela fue el ejemplo que mi madre copió. Mi abuela no tenía a su esposo, conoció al Señor y ella tenía 7 hijos de los cuales se hizo cargo. Y ella, conociendo al Señor, guió a sus 7 hijos en el camino del Señor. De allí salieron siervos de Dios, algunos pastores, esposa de pastores, madres que copiaron el ejemplo de ella. Mi abuela enseñó con el ejemplo. Y yo literalmente me acuerdo de ver a mi abuela sentada en un sillón leyendo las Escrituras. Me acuerdo de ver a mi abuela orando. Ella lo hizo desde el ejemplo y fue el ejemplo que mi madre copió. A la verdad, enseñar con el ejemplo trae grandes resultados. No importa las circunstancias, puede que tengas también aún hasta un esposo que no te acompañe, pero no es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Yo me acuerdo de mi madre, a veces los domingos tironeando, haciendo fuerza para que nosotros vayamos a la iglesia. Y mi padre diciendo, déjalo, que hoy se quede en casa. Gracias que mi madre no bajó los brazos y que insistió. ¿Saben qué? Necesitamos madres así, que insistan. Aunque tengan al lado a alguien que no les haga tanta compañía en eso, puede ser que hay madres que no tienen esposos que les acompañan en la fe, pero aún así necesitan insistir, Miren 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin la ayuda de un hombre que le acompañe, Eunice, pudo instruir a Timoteo en las Escrituras. Y seguro que hay otros casos como estos. Y seguro que conocemos
casos como estos. Como le digo, hermano, no es imposible. No es imposible, no es fácil, requiere esfuerzo, pero no es imposible. ¿Saben qué? No tengo mucha herencia de mis padres, no tengo mucha cosa material que ellos me hayan dejado. Creo que lo único que retengo de mi madre físico es una cajita musical en forma de piano que de tanto en tanto la abro y la escucho y me trae esos recuerdos de... Mi padre se la regaló en un aniversario, creo que yo tenía, no sé si 8 o 9 años. Todavía la tengo ahí, todavía funciona, gracias a Dios. Pero eso no es lo más valioso. Lo más valioso, lo más importante que retengo de mi madre y lo tengo atesorado es el legado de la fe en el Salvador. Ese es el legado más valioso que retengo de ella. No hay otra cosa más grande, no hay otra cosa más importante que ella pudiera haber hecho por mí que el guiarme al conocer a Cristo, que el instruirme en los caminos del Señor, que el haber insistido aún a pesar de las dificultades. A veces me pregunto, mi madre con 4 hijos varones que eran un dolor de cabeza, ¿cuántas veces no habrá querido desistir? ¿Cuántas veces no habrá querido desistir por las adversidades? ¿Cuántas veces no habrá querido bajar los brazos? ¿Cuántas veces no se habrá sentido como que el esfuerzo es en vano? A veces nos pasa. A veces pasa cuando el diablo viene a nuestra mente a querer maquinarnos, ¿no? Y a decirnos, ¿de qué vale si tu hijo está duro? ¿De qué vale si parece que le entra por un oído y le sale por el otro? No me digan que no les ha pasado que hablas a tu hijo 20 veces y le entra por acá y le sale por acá. Entonces comenzás a pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena hablar tanto? Cuando vemos a nuestros hijos equivocarse, cuando vemos a nuestros hijos caer, cuando vemos a nuestros hijos errar en el blanco, tomar malas decisiones y decimos, ¿y todo lo que le enseñé dónde quedó? Entonces comenzamos a pensar, ¿de qué vale? Comenzamos a creerle al diablo de que no vale la pena. Necesitamos recordar que el trabajo que podamos hacer en el Señor, aún el trabajo que podamos hacer por nuestros hijos en el Señor, nunca será en vano. Nunca será en vano. A pesar de que las apariencias muestren todo lo contrario, el trabajo nunca será de balde. La palabra que podamos enseñar a nuestros hijos no caerá en saco roto, aunque parezca que sí, pero no caerá en saco roto. La Escritura dice que la palabra no vuelve vacía. La palabra no vuelve vacía. Puede que no veamos los resultados, puede que no los veamos ya, pero si Dios me dice que su palabra no vuelve vacía, no vuelve vacía. Cuán importante esto de recordar que no es en vano y continuar insistiendo, continuar enseñándole las Escrituras. Las Escrituras dice que es esa espada de 2 filos que sí o sí penetra. Tarde o temprano tendrá su efecto la Escritura. Tarde o temprano tendrá su efecto. Lo que yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas madres, cuántos padres no habrán perdido ya el enfoque? Siempre han sabido inculcarle las Escrituras a sus hijos, siempre han sabido que es lo mejor que pudieran hacer por ellos, pero parece que con el tiempo lo han olvidado. Han estado ocupándose más en otras cosas, han dado más importancia al estudio de mi hijo, al trabajo de mi hijo, a lo que pueda tener materialmente mi hijo, en vez de darle importancia a lo primero.
que tu hijo alcance esto o aquello. Como te dije, no es malo, pero es malo si eso es lo primero. Es malo si eso es lo más importante. Me pregunto cuántas madres o padres ya se habrán desanimado, cuántas madres o padres ya habrán bajado los brazos pensando que su hijo ya no va a entender, o que ya no va a cambiar, o que Dios no va a hacer algo en él, porque es tarde. Quizás porque no ven claros resultados después de un tiempo de orar, quizás porque no ven claros resultados después de un tiempo de enseñarle las Escrituras, quizás porque parece que él está duro, entonces ya están comenzando a dudar de Dios. Por un lado han estado intentando inculcarle las Escrituras a sus hijos, pero por otro lado ahora están dudando del Dios de las Escrituras y del poder del Dios de las Escrituras. Espero que no sea uno de esos casos el tuyo en esta mañana, que no hayas ya empezado a bajar los brazos. Quiero animarte en esta mañana a tomar nuevo compromiso con tus hijos. Y tú estás pensando, bueno, no tengo hijos. Bueno, eres tía, tienes sobrinos, tienes nietos. Aplica para todos igual. Todos tenemos a alguien a quien podemos inculcarle las Escrituras. Todos tenemos a alguien a quien podemos afectar por medio de nuestro buen testimonio, por medio de nuestro buen ejemplo. Necesitamos orar a Dios, pidiéndoles que nos dé fuerza y que nos dé sabiduría para desarrollar sin duda la tarea más importante que el Señor nos ha dado, que nos ha encomendado. Es increíble que oramos por tantas cosas, pero en medio de que oramos por tantas cosas nos olvidamos de orar por una de las más importantes que Dios nos ha encomendado. Pedir que Dios nos dé sabiduría para instruir a nuestros hijos, para hablarles a nuestros hijos del Señor. Necesitamos pasar más tiempo en oración hablándole a Dios sobre nuestros hijos. Dejar de hablarle de nosotros mismos y comenzar a hablarle de nuestros hijos. Pedirle a Dios que nos permita ser el ejemplo que ellos necesitan. Y necesitamos continuar enseñándoles las Escrituras. Son demasiado chicos, nunca se es muy chico para comenzar a escuchar las Escrituras. Desde temprana edad ellos necesitan escuchar las Escrituras. ¿Te parecen que son demasiado grandes? Es interesante, pero aunque sean demasiado grandes, siempre vuelven a papá o a mamá. Y siempre que vuelven a papá o a mamá necesitamos seguir inculcándole las Escrituras. Inculcándole las Escrituras. Así que yo me pregunto, ¿qué es lo más importante que tú le estás dando a tus hijos? ¿Qué es lo más importante que tú estás pensando que le vas a dar a tus hijos? El día de mañana, ¿qué es lo que ellos van a recordar que tú les diste? Mamá me dio una buena educación, papá me dio el tener un buen trabajo, o ellos me dieron el legado de la fe en el Salvador. Mejor démosle a nuestros hijos lo que realmente cuenta. Mejor démosle a nuestros hijos lo que realmente puede afectar para bien sus vidas, y no solamente su vida terrenal, sino su vida eterna. Y no nos animemos mientras hacemos esta tarea de darles a nuestros hijos el legado de la fe. Pensemos en el texto allí en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño, no importa si ya no es tan niño, pero instruye a tu hijo en su camino, en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, dice la Escritura, no se apartará de él. Espero que renovemos ese deseo, ese interés por inculcar a nuestros hijos las Escrituras y por darles el legado de la fe, lo más importante que podemos dar a ellos. Amén. Padre Santo, te damos las gracias